y vamos a compartir. Ya. Entonces, el día de hoy debemos trabajar sobre el estado sólido según la secuencia de nuestro libro. ¿Ya? Este tema es bastante teórico, entonces debemos leer y entender lo que queremos respecto a esto, ¿ya? Entonces, el estado gaseoso, que es uno de los estados de agregación de la materia, va a presentar una estructura molecular semejante a estos dos esquemas que yo te presento acá. ¿Cómo están sus moléculas? Sus moléculas están unidas una a continuación de otra. La fuerza de atracción entre ellos es mucho mayor que la fuerza de repulsión. Por eso que el video que veíamos nos decía que el estado sólido es un estado totalmente opuesto al estado gaseoso. Entonces, la fuerza de atracción va a ser, o la fuerza de atracción o cohesión va a ser mayor. Pero sus moléculas están estacionarias, ¿no? Hay un movimiento vibratorio en ellas. Si tú puedes ver esta imagen, las moléculas tienen un continuo movimiento vibratorio. Los espacios que existen entre moléculas y moléculas son muy, pero muy reducidos. ¿Ya? Ahora, ¿qué propiedades? Por el comportamiento de estas moléculas, ¿qué propiedades van a tener los sólidos? Poseen forma y volumen definido. Supongamos, miramos acá un cubo. Yo de este cubo puedo definir qué forma tiene y también qué volumen tiene. Luego, son incompresibles. ¿Qué quiere decir? Si yo le aplico una fuerza externa, esta no va a seguir teniendo la forma que tiene como sólido. Es decir, son incompresibles. Aquí para ponernos un poco para recordar, las sustancias compresibles por excelencia vienen a ser los gases. Y esta propiedad es posible por la ubicación de sus moléculas. Si yo aplico una fuerza a un gas, esta va a poder modificar su forma y su volumen por el comportamiento de sus moléculas. Más en cambio, en el estado sólido, si yo aplico esa fuerza, ¿a dónde más se van a unir las moléculas si la fuerza de cohesión entre ellas es mínima? Entonces son incompresibles. Son rígidas, carentes de fluidez. Por ejemplo, si yo dejo a un líquido sobre una superficie lisa, el líquido va a discurrirse. De igual manera, si yo, por ejemplo, dejo abierto el tapón de un gas, esta se va a desplazar. Más en cambio, a un sólido, si yo lo dejo, ¿esta podrá discurrir? No. Entonces, los fluidos, puede ser que haya preguntas. ¿Cuáles son fluidos dentro de los estados de la materia? Los gases y los líquidos también. Pero en cambio el estado sólido no es un fluido, es rígido. Poseen bajos coeficientes de expansión térmica. Es decir, no pueden expandirse, no pueden difundirse. Y esto lo explica su comportamiento molecular. ¿Debido a qué? A que sus fuerzas de cohesión son muy cortas. Entonces, en ellas no van a difundirse, como si lo podrían hacer los del estado líquido y los del estado gaseoso. Estas propiedades debemos recordar, ¿ya? Ahora, el videíto nos ha hablado bastante, ha sido bastante gráfico. Y lo que nosotros debemos tener en cuenta es y diferenciar son los tipos de sólidos. ¿Qué tipo de sólidos hay? El primer grupo de sólidos vienen a ser los sólidos amorfos. Y yo sé que la palabra amorfa, gramaticalmente para ti no es novedad, ¿no? O sea, un ser amorfo es aquel que no tiene forma, ¿no? Partiendo de ahí ya lo sabemos. Entonces, de igual manera, si nosotros haríamos un comparativo gramatical,
Un sólido amorfo es porque no va a tener una forma definida. ¿Pero cuál forma? Una forma molecular. ¿Ya? Cuando hablamos de estados de agregación, vamos a hacer referencia a la estructura de sus moléculas para poder ubicarlos. Entonces, son aquellas en las cuales sus partículas no están ordenadas, no tienen una estructura interna definida. Por ejemplo, nosotros vemos acá esta disposición. ¿Ya? Está desordenada, no tiene forma definida. Mire esa imagen y luego vas a ver otra que voy a presentar. Por lo tanto, no tienen puntos de fusión definidos. Conforme se van calentando, se ablandan y comienzan a fluir. Conforme se van calentando, se ablandan y empiezan a fluir. Ejemplo característico de sólidos amorfos vienen a ser los plásticos y el vidrio. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo yo caliento a un plástico, igual al vidrio también, estos empiezan a ablandarse y empiezan a fluir. ¿Y eso a qué se debe? A las características de sus moléculas. Luego, así como hay sólidos amorfos, existen sólidos cristalinos. Y su definición es exactamente opuesta. Aquellas cuya estructura interna, sus partículas, poseen un ordenamiento regular en el espacio tridimensional. Y por ejemplo, acá vemos la disposición en forma de un cubo. Esta es la disposición del cloruro de sodio. Tienen una unidad fundamental. ¿Ya? Entonces, los amorfos no tienen una estructura definida, una estructura molecular definida, un patrón. Más en cambio, los sólidos cristalinos sí van a tener una unidad patrón, donde sus moléculas tienen un cierto ordenamiento tridimensional. El video que habíamos visto inclusive nos había hablado de qué formas puede tomar o qué formas pueden tomar estos cristales. Cuando tú observas, si tú eres muy observador, te has debido fijar. Por ejemplo, ¿alguna vez has visto los gránulos del azúcar? Son totalmente diferentes a los gránulos de la sal. Entonces, si nosotros quisiéramos clasificar por su fórmula a estos sólidos cristalinos, podríamos clasificar. Luego, tienen una unidad, celda unitaria. O sea, hay una estructura molecular y todas las demás van a ser una réplica de esa estructura en un ordenamiento tal. ¿Ya? Ejemplo de ello, por ejemplo, tenemos el hielo, el grafito y la gran mayoría de las sustancias que conocemos. ¿Qué características tiene? Posee puntos de fusión definidos. En cada una de estas sustancias podemos decir, su punto de fusión es tal. En cambio, en un sólido amorfo podemos decir, su punto de fusión está entre 50 y 100. En cambio, si tuviéramos que hablar de acá, su punto de fusión es tal. El punto está definido. Posee una celda unitaria y se refiere a esta, o una unidad. Presenta una red cristalina distribuida en el espacio de la partícula. ¿Ya? Ahora, en tu libro, yo tomé ¿cómo se llama? Este cuadrito, porque es sobre esta clasificación que hay muchas preguntas. Desde luego, tú ya eres un alumno de Círculo 2, que ya tú debes saber identificar qué sustancias son metálicas y qué sustancias son no metálicas. Eso ya lo debes hacer. También tú tienes que saber identificar cómo está formada una molécula. Una molécula puede estar formada por la unión de átomos iguales o átomos diferentes. Ahora, para hablar de unión de moléculas, tenemos que saber y recordar que la unión entre moléculas puede ser entre un metal y un no metal. La unión molecular es de tipo iónica. Y si hablamos de dos no metales, la unión molecular es de tipo covalente. ¿Ya? Entonces, esos temitas ya hay que ir recordando. Por ejemplo, acá dice, puede ser un tipo sólido covalente.
Entonces, si es un tipo sólido covalente, estaremos hablando de no metales. Entonces dice, los átomos son no metálicos. Y las fuerzas entre sus partículas serán covalentes. Recuerda que dos no metales son atraídos, son unidos por fuerzas covalentes. Entonces, ¿qué se caracteriza en ellas? Su alta dureza, su no solubilidad, y te da los ejemplos. Luego, habrá un compuesto de tipo iónico. Y ya tú por cultura, por conocimiento en química, sabes que ellos resultan, se llaman iónica porque resultan de la combinación de iones. Pero estos iones deben ser un metal y un no metal. ¿Qué características tienen? Alta temperatura de fusión, duros y quebradizos, no conducen la corriente eléctrica, son solubles en agua. El ejemplo más característico de este sólido es el cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces, ahí está, miren. Entonces, puede ser que dentro del grupo de preguntas te digan, ¿no? Indica, primero, qué tipo de sólido es. Y tú tienes que identificar reconociendo de qué tipo de unión, de qué tipo de átomos ha resultado, qué fuerzas ejerce entre ellas. Luego vienen los metálicos. Hay compuestos metálicos, hay enlaces metálicos que resultan de la unión de dos metales. Entonces, dentro de ellos son los metales propiamente dichos, ¿no? Su temperatura de fusión relativamente alta, son buenos conductores de la electricidad. Recuerden, chicos, que dentro de la conductividad eléctrica, de la capacidad de conducir la corriente eléctrica, primero es el oro, luego es plata y luego es cobre. No vayas a creer que cobre es más que oro y que plata. Primero es oro, luego es cobre, oro, plata y cobre. ¿Ya? Entonces dice, son buenos conductores del calor y la corriente eléctrica y son maleables y dúctiles. Ahora, cuando hablamos de maleabilidad, hablamos de capacidad de formar láminas. Y cuando hablamos de ductibilidad, es la capacidad de formar hilos. ¿Ya? ¿Y quiénes son ellos? Todos los metales. Y los moleculares son aquellos que están formados por moléculas, ¿no? Son fuerzas intermoleculares, dipolo-dipolo, recuerda que hemos hablado de ello, fuerzas de London o presentan enlaces puentes de hidrógeno. Son bajos en temperatura de fusión, son sólidos conductores de calor y electricidad, son malos conductores del calor y de la electricidad, son blandos y son solubles en solventes apolares. Entonces, diferentes del agua, son solventes orgánicos. Y aquí te dan, ¿no? El hielo, el agua, el hielo seco, el dióxido de carbono, sacarosa, etc. Entonces, chicos, este cuadrito es muy importante que usted lo reconozca, ¿ya? Muy, muy importante tener en cuenta. Luego, existen otros tipos de sólidos. Estos son los que tienen polimorfismo. Se presenta cuando una misma sustancia se cristaliza en dos o más formas. El polimorfismo de un solo elemento viene a ser la alotropía. Y este término ya es conocido, ¿no? Un alótropo es un elemento químico, un mismo elemento químico que puede presentarse en elementos diferentes con características diferentes. De ejemplo de alotropía o de polimorfismo, tenemos al grafito y al diamante. Luego, la isomorfismo se presenta cuando dos o más sustancias diferentes tienen una misma forma estructural. Por ejemplo, en el caso, esto es el sulfuro de plomo y esto es el cloruro. Tienen, por su estructura cristalina, tienen semejanza. Por eso se llama isomorfismo. Ya, iso, no olvides que es el prefijo de igual. Entonces, chicos, el día de hoy he querido un poco compartir con ustedes y que ustedes también reflexionen acerca de las características que tiene el estado sólido. Léalo mucho, analízalo. Yo espero
que tú estés leyendo, chicos, y que no solamente se quede en que yo te tenga que decir o que solamente una vez lo hayas entendido. Recuerda que para ti, que tienes muchas aspiraciones de ingresar a la uni, la mayoría de ustedes, hay muchas preguntas teóricas, de análisis. Entonces, tú lo vas a leer, tú vas a entender, comprender. Siempre te dejo el link del video, vuélvelo a mirar y te vas a ir a responder. Todas las preguntas de estado sólido son teóricas. Yo te sugiero primero, lo lees y lo respondes tú en función a cuánto has leído. Y luego ya comparamos a través del análisis la próxima vez que nos vemos. Yo estoy confiando con que tú estés leyendo, chicos. La única forma de aprender al grado que tú necesitas es solamente leyendo, leyendo, leyendo. Lamentablemente el tiempo nos es corto, ¿ya? Pero yo confío en que tú pues estás actuando con mucha responsabilidad. Tú no eres un alumno del conjunto, tú eres un alumno con aspiraciones definidas, con metas, algunas de ellas ya muy cercanas, ¿ya? Entonces, deja de lado el ocio, ya hasta hoy ya has debido encontrar una forma de organizarte y la única forma de salir adelante, chicos, es estudiando, 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 ¿ya? Entonces, nos vemos la siguiente clase, vuélvelo a mirar, lee nuevamente, analiza y estamos conversando, ¿ya? Chao, chao, nos vemos mañana para seguir viendo en biología. Chao, chao, chao. Chao, Miss, Bye, bye. cuídese. Igual ustedes.